Ok. El domingo pasado hablamos que Dios siempre ha demandado de nosotros una obediencia perfecta, ¿verdad? Ya que Dios es un Dios santo. Y al ser Él un Dios santo, Él demanda de nosotros una verdadera obediencia. No como nosotros creamos o como nosotros supongamos que es. No, es como Él la pide. Una obediencia como Él la pide. Y esa obediencia que Él nos pide es basada en su ley, ¿verdad? Y esa obediencia que nos pide basada en su ley es a través de su palabra. Pero decíamos, la pregunta es, ¿quién ha podido o puede cumplir toda la ley? ¿Quién? No hay nadie que pueda cumplir toda la ley. Y el domingo pasado respondimos a la pregunta, ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? Y vimos que lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer fue la ley moral, ¿verdad? Fue lo que vimos, la ley moral. Y decíamos que todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, lo que ordena la ley, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es lo que hablamos, que cuando Dios creó al hombre y al darle aliento de vida, el hombre dentro de él puso ley moral, ¿verdad? Para que él pueda saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todos sabemos innatamente lo que es bueno y lo que es malo, aún los niños pequeños, y poníamos hasta ese ejemplo, ¿verdad? Lo triste es que preferimos comer del fruto prohibido en lugar de disfrutar del árbol de la vida. El hombre está totalmente caído y aunque sabe lo que es bueno y lo que es malo, el hombre siempre buscará lo malo, ¿verdad? Porque está totalmente caído. La ley moral decíamos que está resumida en los 10 mandamientos que los encontramos en Éxodo capítulo 20. La ley de Dios también decíamos que es un regalo de Dios y no es un látigo divino para castigarnos. La ley es un regalo de Dios. Y concluíamos con que la ley de Dios no es mala, no es mala, como algunos lo ven así. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a concluir este tema, que espero que sí lo podamos concluir. Y contestando esta pregunta, ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? Segunda parte, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un tema que ha llegado a ser muy controversial dentro del Evangelio. Y aunque algunos dicen que es muy controversial, pues yo no lo encuentro tan controversial porque lo veo muy claro a la luz de la Escritura. Pero hay personas o creyentes que muchas veces algunos de ellos dicen que ellos ya no viven por la ley, sino que viven nada más por la gracia, ¿verdad? Yo ya no vivo por la ley, solo por la gracia. Pero la pregunta es, ¿a qué se refieren cuando dicen que ya no viven por la ley, sino solamente por la gracia? ¿Por qué sale de ti esas palabras? ¿Qué quieres decirnos con eso? ¿Ya no obedecer ninguno de los mandatos de Dios del Antiguo Testamento? O quizás porque has convertido la gracia en libertinaje, como dice Judas, ¿verdad? Que hay algunos que entraron a la iglesia que convirtieron la gracia en libertinaje. Tú puedes pecar, tú puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras. Mira, puedes obedecer a Dios a tu manera. Lo que tú creas que es bueno, lo que creas tú que es malo, tú obedécelo como tú quieras. Al fin y al cabo vivimos por gracia y Dios te perdona. Pero también hay otras personas, cristianos, que dicen que debemos de seguir guardando toda la ley. Toda la ley. Comienzan dentro de las congregaciones a hacer estas fiestas judías, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, el Pesach, el Shavuot, y todas esas cosas. Ya comienzan a usar la kipa, comienzan a hacer todo esto, ya comienzan a cambiar su lenguaje a ya no español, sino a hebrañol, y el Yeshua, Mesías y todas estas cosas. Y el argumento que ellos usan para celebrar o seguir celebrando todas estas fiestas y tradiciones judías es porque dice el mandato de Dios que esto lo has de obedecer perpetuamente. Hermanos, y no hay nada nuevo debajo del sol. La misma escritura nos lo dice.
Esto obviamente ya había sucedido en los tiempos de la iglesia primitiva. Había algunos que entraban y abusaban de la gracia y la convertían en libertinaje. Y había otras personas que entraban a las iglesias y querían judaizar a los creyentes. ¿De qué manera? Decirles, ok, sí, el sacrificio de Cristo, pero tenemos que seguir guardando las fiestas, las tradiciones, la ley, y también deben circuncidarse para que la salvación pueda estar completa. Pero, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña realmente la Biblia? Y necesitamos comprender bien este tema, por eso lo tuve que dar en dos partes, porque los siguientes domingos vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Pero si los 10 mandamientos ya no son para nosotros, ¿para qué estudiarlos? ¿Verdad? ¿Para qué estudiarlos? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Vamos a ver estos excesos de convertir la gracia en libertinaje o algunos hermanos querer judaizarse. Ok, hermanos, Pablo tenía una preocupación por las iglesias y Pablo lo está reflejando en cada una de sus epístolas. En cada una de sus epístolas, Pablo refleja cuál es esta preocupación que él tiene. Los Gálatas, que es ahí donde vamos a profundizar un poco, los Gálatas se estaban alejando del verdadero evangelio al seguir las enseñanzas de algunos misioneros o personas que se habían introducido a la congregación y les comenzaban a decir, es que sí es el sacrificio de Cristo, pero necesitamos seguir guardando todas las tradiciones, necesitamos seguir guardando todas las fiestas, necesitan circuncidarse, seguir la ley de Moisés para realmente ser salvos. Y vimos el domingo pasado que la ley de Dios no es mala. Lo que es malo, hermanos, es sustituir a Cristo por la ley. Pensar que por obedecer la ley moral, la ley ceremonial, podemos llegar al cielo. Esto es hacer innecesario el sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo en sus epístolas hace ver a la iglesia o les está diciendo a la iglesia que el sacrificio de Cristo es suficiente. Y Pablo le habla muy fuerte a los Gálatas, inclusive en el idioma original, en la traducción Valera, y eso no lo vas a encontrar, pero en el idioma original Pablo llama a los Gálatas estúpidos. Les dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para dejar de obedecer la verdad? ¿Quién? Habiendo comenzado por la gracia, habiendo comenzado por entender que solamente es por el sacrificio de Cristo, ¿van a terminar dejando eso y volverse a pegar a la ley? En Gálatas capítulo 4, versículo 10, que es ahí donde vamos a estar estudiando, Gálatas capítulo 4, versículo 10. Pablo, vamos a ver la preocupación de Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 10. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Dice Pablo, me preocupa que celebren ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no ha servido para nada. Pablo tiene una preocupación, dice, eso me preocupa, que estén tan afanados, tan preocupados por querer seguir guardando las fiestas, los días, los meses, todas estas cosas. Eso me preocupa, de que mi trabajo haya sido en vano, de que mi trabajo no haya servido para nada. Hermanos, y esto pasa con estas personas que quieren meter todas esas tradiciones judías, vuelvo a decir, judías, dentro de la iglesia. Y es que este es el año esto, y esto es el año esto, y luego viene esto, y es que este es el mes de la prosperidad para los judíos, y es que esto, y es que lo otro, y es que esto, y es que esto, minimizando el sacrificio de Cristo.
Pero sobre todo, lo que estaban resaltando esos maestros, si Dios se lo había mandado, lo había mandado desde Abraham, que necesitaban ser circuncidados para poder saber quién era parte del pueblo y quién no. Y ahí mismo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 2 al 3, Pablo les dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice Pablo: ok, ustedes se quieren circuncidar, están obligados a guardar toda la ley. Toda la ley. Hermanos, Pablo enseñó que ese legalismo estaba totalmente equivocado. No es por lo que tú y yo podamos hacer que vamos a obtener la salvación, sino es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Pablo hace hincapié en sus epístolas. Dice: por favor, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Es por gracia. Y es aquí donde Pablo llega al clímax de esta carta en Gálatas capítulo 3, que es donde los llama tontos, estúpidos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Dice el apóstol Pablo: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. Dice Pablo: ¿recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por sus propios medios. O sea, dice Pablo, ustedes están diciendo que la salvación sí es por la fe en Cristo, pero ustedes quieren perfeccionarla por sus propios medios. O sea, sí Cristo, pero también necesitamos hacer esto. Sí Cristo, pero también necesitamos hacer esto otro. Sí Cristo, pero esto otro para poder obtener la salvación. Dice, ¿ustedes la quieren perfeccionar por sus propios medios? ¡Qué tontería!, dice Pablo. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? O sea, ¿ustedes tienen ahora el Espíritu del Señor porque cumplieron la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplían la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Hermanos, Pablo es muy tajante al escribir sus cartas. Y Pablo les está diciendo, ni la ley de Moisés, ni ninguna obra humana puede darnos vida eterna. Nada de eso puede darnos vida eterna. Solo Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, da nueva vida al creyente. Solo Cristo Jesús. Hermanos, y es aquí donde vamos a profundizar, y espero en Dios no traer confusión a tu vida, sino al contrario, que esto se aclare. Recordemos que estamos leyendo una carta, la carta de los Gálatas. Aunque los capítulos y versículos que tenemos en nuestras Biblias, capítulos y versículos, son de mucha bendición porque nos ayudan a encontrar más rápido los pasajes, nos ayudan a memorizar la palabra de Dios, pero a su vez esto nos ha hecho mucho daño al que la Biblia tenga capítulos y versículos. Nos ha hecho mucho daño porque separamos los capítulos y versículos de los anteriores o de los que vienen después y les damos otro significado, o pensamos que están hablando de entre capítulo y capítulo de temas diferentes y no del mismo contexto. Leemos el capítulo 1 y decimos, aquí está hablando de una cosa, ahora sigue otro capítulo.
No. Pablo está hablando, les está escribiendo una carta y desde el principio al fin les está dirigiendo un tema. Por eso, una de las reglas de la hermenéutica es que si tú y yo vamos a leer la Biblia, leamos completo el libro que estamos leyendo. No es que hoy leo Salmo 3 y mañana leo Proverbios 8 y luego leo Mateo 25. Yo no estoy muy de acuerdo en leer la Biblia en un año. Digo, si lo haces, pues bueno, y si la lees toda en un año, gloria a Dios. Pero yo soy más del punto de si vas a leer la Biblia, vete libro por libro, libro por libro. Entonces, Pablo, hablando del mismo contexto, diciéndole a los Gálatas, tontos, ¿cómo hacen el sacrificio de Cristo menos? Pablo llega al capítulo 4, donde Pablo hace algo magnífico. Al momento de llegar al capítulo 4 de la carta, Pablo hace algo magnífico. Mira, para los judíos devotos y estudiosos, recuerda que con los Gálatas habían entrado judíos, ¿verdad? Que se habían convertido al cristianismo, pero decían, sí el sacrificio de Cristo, pero también las obras de la ley. Entonces, los judíos devotos y estudiosos, especialmente para los rabinos, la escritura tenía más de un sentido. O sea, cuando ellos leían la escritura tenía más de un sentido. Un pasaje de la escritura tenía 4 significados. Esto decían los maestros, cuando tú leas un pasaje de la escritura, cualquiera que tú leas, ya sea la Torá o el libro de los profetas, cuando tú leas un pasaje, ellos decían, vamos a encontrar 4 significados en cada uno de esos pasajes. Ellos decían, el primero es el peshat, que quiere decir que tiene un sentido sencillo y literal. Lo lees, sencillo y literal. Después viene el remás, que quiere decir que este pasaje tiene una sugerencia. Después viene el derush, que quiere decir que este pasaje deduce mediante la investigación. Hay que leer este pasaje y mediante esa investigación, esto nos va a deducir a una investigación. Vamos a hacer una investigación de este pasaje hasta llegar al sod, que es el sentido alegórico. ¿Qué es lo que nos quiere hablar espiritualmente? Entonces eran 4 puntos. ¿Por qué te lo estoy diciendo? No es que te quiera meter el hebrañol. Ahorita te voy a decir por qué. El peshat, el remás, el derush y el sod. Las letras iniciales de estas 4 palabras da una connotación al pardés, que quiere decir el paraíso. Pardés, estas 4 letras, si tú las juntas, es el pardés, que quiere decir el paraíso. Cuando una persona conseguía penetrar en estos 4 sentidos diferentes, que agarraba el pasaje y lograba encajar estos 4 sentidos en ese pasaje, alcanzaba el gozo del paraíso. Era como, wow, qué delicia tiene este pasaje. Lo pude desgranar todo, me lo pude comer completamente. Lo leí en el sentido literal, lo que quiere decir así de sencillito, pero investigando y indagando más allá me lleva a un sentido espiritual. Wow. Hermanos, y esto es lo que el apóstol Pablo va a hacer en el capítulo 4. Recuerdan que cuando Jesús iba por el camino de Emaús con sus discípulos en Lucas 24, dice que van sus discípulos tristes, ¿recuerdas? Van sus discípulos tristes porque el Señor Jesús había muerto, y dice que Jesús se les aparece y les pregunta, ¿por qué van tristes? ¿Por qué van tristes? Y ellos les comienzan a hablar de mismo Jesús. Ellos le estaban hablando a Jesús de Jesús. Y le dicen, es que, ¿cómo eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí? Le dice, ¿no te has dado cuenta que lo que pasó con Jesús? Dice, aquel varón profeta de Dios, no lo mencionan ya como hijo de Dios, sino como aquel varón profeta de Dios,
Dice, nosotros esperábamos, teníamos una esperanza, pero la esperanza había muerto, ¿verdad? Nosotros esperábamos que Él sería quien habría de redimir a Israel. Pero no es así, ya hace 3 días que murió. Nosotros esperábamos que él debería ser quien nos iba a librar del yugo opresor de los romanos, que nos iba a traer esa libertad de la esclavitud, porque ahora nosotros vivimos como esclavos del imperio romano. Porque eso es lo que se habla en sus libros, eso es lo que hablan los profetas, que vendría el Mesías y nos traería libertad de esclavitud. Pero no de esclavitud del imperio romano, hermanos, sino de la esclavitud del pecado. Y en Lucas capítulo 24, versículo 25, Lucas 24, del versículo 25 al 27, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate lo que hace Jesús. Les comienza a declarar desde la ley de Moisés, pasando por todos los profetas, que en todas esas escrituras se hablaba de él. Y dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hizo Jesús aquí con sus discípulos? Hizo un pardés. Hizo un pardés. Les demostró en las escrituras lo que decía la ley, lo que decían los profetas, pero los llevó a que todo eso era sombra de lo que había de venir. La ley decía esto, los profetas decían esto, pero todo esto era referente al Cristo. Y ellos llegaron a alcanzar ese paraíso y decían, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Los llevó a ese pardés. Hermanos, eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Jesús, al expresarle las escrituras a sus discípulos, los lleva a ese paraíso, a que vean la delicia de las escrituras. Y lo que Jesús les está diciendo es que en cada página de la Biblia, Jesús les dice, búsquenme a mí. Por eso les habla de la ley, les habla de los profetas y le dicen, cada uno de esos libros, búsquenme a mí. Todo se trata de mí, no de ustedes, se trata de mí. Búsquenme a mí. En cada página de la Biblia, yo estoy. Yo soy. Hermanos, y esto mismo va a ser el apóstol Pablo. En el capítulo 4 va a ser un pardés para demostrar que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, el Mesías prometido, y no por cumplir la ley. Te voy a enseñar lo que la ley dice o lo que pasó, dice Pablo, pero te voy a hacer un pardés, porque le está hablando a todos aquellos, tanto que vivían que estaban por la gracia y que estaban, pues sí nos tenemos que judaizar, y por aquellos que decían, se tienen que judaizar. Está mandando la carta a toda la iglesia. Ok. En Gálatas capítulo 4, versículo 21, te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Gálatas capítulo 4, versículo 21. ¿Quién recuerda la historia de Abraham? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y recuerdas aquel pasaje donde Abraham tiene un hijo con su esclava? Ok.
Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice, muchos de ustedes, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Muchos de ustedes todavía quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? La escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava y otra de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Todo esto es simbólico, es sombra de lo que iba a venir. Las mujeres representan dos pactos entre Dios y su pueblo. El pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí. Agar era la esclava. Y los que están en este pacto son como esclavos. Este pacto está representado por Agar. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y ella es esclava, ella es esclava como la actual ciudad de Jerusalén, donde todos sus habitantes son esclavos de la ley. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre. Así dice la escritura. Alégrate tu mujer que no puedes tener hijo, tú que nunca has dado a luz, grita de alegría porque no has sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero Ismael, uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo, Isaac, quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros somos hijos de la mujer esclava. Nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. Hermanos, vamos a encontrar un pardés en esta mañana de este pasaje. El apóstol Pablo ya lo está hablando. Y espero que al momento de exponértelo, realmente encuentres el paraíso y digas, qué gozo, qué delicia podemos encontrar en este pasaje del Antiguo Testamento. Ok, Pablo le está compartiendo su carta a los Gálatas, donde había cristianos judaizantes y donde había cristianos que estaban viviendo por la gracia. Había esa lucha. Unos decían, pero es que sí nos tenemos que judaizar, y otros decían, sí tienen que hacerlo, si no, no son salvos. Necesitan estar circuncidados, no tienen la salvación completa. Ok, Pablo compara los dos nacimientos, tanto de Ismael y el de Isaac, hijos de Abraham. Si recuerdas, ¿verdad? Que tuvo dos hijos. A Ismael con Agar su esclava y a Isaac con su esposa Sara. Ok, Pablo empezó explicando que Abraham tenía estos dos hijos y dice que Sara no podía tener hijos. ¿Recuerdan el pasaje? No podía tener hijos. Creyendo que la forma para que Abraham tuviera un heredero legítimo, Sara le dice, pues te doy a mi sierva, ten hijos con ella. Y Abraham no se hace del rogar, toma a la sierva y tiene un hijo con ella, y ese hijo es Ismael, ¿verdad? Ok, hermanos, la concepción que hubo de ese niño fue natural. Era algo que sí se iba a dar. Recordemos que Abraham no era estéril, o sea, Abraham sí podía tener hijos. Quien no podía tener hijos era Sara. Entonces, por lo natural, Agar iba a tener descendiente. Era algo natural, ya que la mujer estaba en una edad fértil. Hermanos, el hijo de Agar nació a consecuencia de impulsos meramente humanos. Meramente humanos. Promesa. Nació solamente humano. Legal.
nace de manera humana, no de la palabra de mente humanos. No te maquilles, el diablo dice. No uses pantalón, es pecado. Y fui al infierno. Señor me dio una visión. Y el infierno es como un cuerpo. Y en el brazo izquierdo están que usaban, que maquillaban y que usaban pantalón. Hijas del diablo. Cuando tú eres, debes orar de esta manera, hincado en esta posición, y debes de hacer todo esto. Y debes de hacer esto. Y debes de hacer lo otro. Y tienes que hacer esto. Y tienes que hacer lo otro. Nacen de impulsos meramente humanos, no de la palabra de Dios. Necesitamos hacer, ok, tú crees que ya eres cristiano, sí, pero te falta hacer la oración de fe. Tienes que hacerla. Porque si no la haces, no eres salvo. Tienes que hacer la oración de fe. Le estás atribuyendo algo al sacrificio de Cristo. ¿Y cómo terminas, hermano? Esclavizado. Terminas esclavizado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerle así, a ver, pero así, pero asá, pero asá, pero asá. Terminas esclavizado. Pablo usa el ejemplo literal del niño nacido de la esclava Agar como una metáfora de la esclavitud a la idea que podíamos ganar nuestra salvación. Entonces dice Pablo, eso nació de meramente impulsos humanos, de algo que sí se podía hacer, meramente impulsos humanos. Dice, de manera similar, utiliza la concepción y el nacimiento de Isaac por parte de Sara. Recordemos que Sara ya tenía 90 años, 90 años. Su edad de fertilidad ya había pasado. Aparte, pues era estéril, era imposible que pudiese salir embarazada. Y Pablo usa esta metáfora para hablar que la salvación de Dios es por medio de un milagro. Es por medio de un milagro. Sin duda alguna, el nacimiento de Isaac fue milagroso. Fue posible por medio de una intervención divina. Isaac llegó como resultado de una promesa de Dios, así como la salvación viene de una promesa y no por obras de la carne. Fue el nacimiento de Isaac, hermanos, sobrenatural. Sobrenatural. Científicamente era imposible que Sara pudiera concebir, pero si venía de parte de Dios, podía ser madre. Hermanos, así es su gracia. Nosotros no hicimos nada, meramente humano. Todo viene de Dios. Nada de lo que yo haga podrá salvarme. Solo Cristo hace que yo pueda salvarme. Nada. Pablo estaba aclarando las ideas de la misma manera que lo hizo en muchas de sus cartas. La salvación proviene de un milagro, de una promesa. Nada que una persona haya hecho en el pasado, incluso si esa persona tiene una herencia israelita, puede hacerlo salvo. Nada de lo que una persona haga en el presente les significa. Pablo lo que está diciendo es que había Ismael nació de, eso es lo que hace la ley, eso es la ley que hace el legalismo nacer, incluso era a gracia, un ni que hacer nada, no. No,
Ismael, le hace a Isaac, se burlaban. Va con Abraham y le dice, quiero heredar el hijo con venir. Pablo, ahora los que son judaizantes burlan de los que viven por gracia. Dice nada más por gracia. Dice, no. Que los hijos de la mesa es hijo. Ir por la vivir por se tendrá. Entonces, la ley de Dios, nadie puede guardar completamente la ley de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Yo puedo estar guardando toda la ley, pero ofendí en un punto, soy culpable de toda la ley. Y si soy culpable de toda la ley, soy pecador. Y la ley dice que la paga de la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Y entro a ese círculo. Soy pecador y luego quiero empezar a cumplir los mandamientos. Y los estoy viviendo y los estoy haciendo, pero fallé en uno. Soy culpable de toda la ley. Y al ser culpable de toda la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No hay salvación. Hermanos, en el Sinaí, Dios nos dio leyes. En el Sinaí, Dios nos dio leyes. Históricamente, la tradición reformada, por llamarlo así, ha dividido estas leyes en tres facetas. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Tres leyes. Así se ha definido esto. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Ok. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? Dijimos, la ley moral. Ok. Hermanos, esto nos puede ayudar a distinguir aspectos de la ley que ya no son normativos. Hay cosas de la ley que no son para nuestros tiempos. No son para nosotros. Para los que vivimos por la gracia, ya no son para nosotros. De ahí estoy totalmente de acuerdo. Sabemos todos que las regularizaciones del templo, la ley religiosa, fueron completadas por Cristo. Fiestas, ritos, sacrificios se cumplieron en Cristo. Porque era sombra de lo que había de venir. Yo no tengo que celebrar nada, ni el Mashe, ni el Shiriri, Bariri, nada. Nada de eso. Nada, ninguna celebración judía, ni que las fiestas de las trompetas, y que esto, y que el día de la expiación. Nada. Todo eso se cumplió en Cristo. Esa ley ceremonial se cumplió en Cristo, que ahora los cristianos vamos a hacer esta fiesta para verse más espirituales. No, no inventes, no, nada. Eso ya se cumplió en Cristo. La ley civil, sabemos que el pueblo de Dios ya no es una identidad geopolítica, Israel, sino la iglesia
que es un ente que va más allá de las fronteras, así que la ley civil ya no es normativa para el creyente. La ley civil que había, los diezmos, el trigo y esto y lo otro, no es para nosotros tampoco. Por eso dice Pablo, es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Ya no entran para nosotros. Entonces, ni la ley civil, ni la ley moral debemos de cumplirla nosotros. Porque esa se cumplió ¿dónde? Con Cristo, la ley ceremonial. Pero cuando Cristo hizo de su pueblo, hizo uno solo, la ley civil cambió. Hermanos, pero la ley moral de Dios, ¿dónde queda? Esa ley que está resumida en los 10 mandamientos. La ley civil, al ser una iglesia ya en Cristo, quedó. La ley ceremonial, al momento que murió Cristo, ahí quedó. La ley moral cumplir, y que fue la norma que Dios reveló para que la obedeciéramos. ¿Esa dónde queda? Hermanos, es ahí donde Dios tiene que hacer una intervención divina. Algo sobrenatural que ni la ciencia puede explicar, que no depende del que quiere ni del que corre, como el nacimiento de Isaac, meramente del deseo humano. El deseo humano sus mandamientos en el corazón humano. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. La ley civil en la iglesia. Pero la ley moral de Dios, que es eterna, dice Dios, yo la voy a grabar. Yo mismo la voy a grabar en tu corazón. En el Sinaí la escribí en 2 tablas de piedra, pero ahora yo las voy a grabar en tu corazón. Voy a hacer una obra sobrenatural. Dice Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Te acuerdas que Pablo decía 2 pactos? Agar representa a un pacto y Sara representa otro pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es mi nuevo pacto. Yo voy a escribir mi ley moral en sus corazones. Y Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra. Yo ya no voy a escribir en tablas de piedra, dice el Señor, sino en corazones de carne. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios.
Yo, el Señor, dice, voy a hacer una obra sobrenatural, algo inexplicable, algo que no tiene sentido, así como lo hice con Sara, que no se puede explicar. Soy yo quien voy a escribir mi ley moral en sus corazones. Y entonces, hasta que yo las escriba, ustedes van a andar en mis ordenanzas, van a guardar mis decretos, los van a cumplir y van a ser mi pueblo. Mi pueblo. Jesús a esto le llama nuevo nacimiento. Nicodemo, es necesario que tienes que nacer de nuevo. Y Pablo lo llama regeneración. Regeneración. Tito capítulo 3, versículo del 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos. ¿Qué es un cristiano? Una nueva criatura. Antes era una vieja criatura, ahora es una nueva criatura. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero ese es el pero de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación no es por impulsos meramente humanos, es por una obra sobrenatural de Dios. Que el Señor escriba su ley moral en tu corazón se llama nacer de nuevo. Se llama regeneración. Hermanos, es Dios quien al hacer de nosotros nuevas criaturas, al ser regenerados por su Santo Espíritu, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, es Él quien escribe su ley moral en mi corazón y produce dentro de mí el querer como el hacer su buena voluntad. Es Él. Por eso hoy dicen Filipenses, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da poder para que lo hagan. ¿Por qué ahora amas? ¿Por qué ahora amas lo que antes aborrecías? ¿Por qué ahora amas al Señor? ¿Por qué ahora te deleitas en venir y escuchar su palabra? ¿Por qué te deleitas en la oración? ¿Por qué te deleitas en la convivencia con los hermanos? ¿Y por qué aborreces lo que antes amabas? El adulterio, la fornicación, el pecado, la borrachera, la lascivia, el albur, robar. ¿Por qué? Porque un día te levantaste y dijiste, ya no lo voy a hacer. Guácala, me da asco. Porque fue Dios quien lo puso. No sabes ni cuándo ni cómo sucedió, pero empezaste a amar lo que Dios amaba y aborrecer lo que Dios aborrece, lo que su ley dicta.
Sobrenatural. Sobrenatural. Ayer platicaba con una señora ya muy grande de edad, 80 años creo, y tiene como 50 años en el caminar con el Señor, y nos platicaba de su testimonio y dice, cuando me predicaron el Evangelio siendo yo muy joven, dice, no sé qué pasó, algo pasó dentro de mí, que yo empecé a aborrecer lo que antes amaba. Fumaba, ya no quería, tomaba, no quería, empezaba a respetar a mi marido. Decía, ¿qué me pasa? Y fui con unas señoras que eran muy católicas de mi barrio y les dije, no sé, me han predicado la palabra de Dios, pero no sé qué pasó dentro de mí, que ahora hago esto y esto. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué hago? Hay una persona que me está predicando, ¿qué hago? Y le dije a las señoras, pues sígale. Sobrenatural. Sobrenatural. Hermano, no trato de cumplir u obedecer los mandatos de Dios para obtener mi salvación. Los trato de cumplir y obedecer porque soy salvo. Es totalmente distinto. No trato de cumplirlos y obedecer para obtener mi salvación. Los trato de cumplir y obedecer porque soy salvo. No trato de venir y cumplir a la iglesia, estar aquí con los hermanos y eso porque pues tengo que hacerlo. No, lo hago porque soy salvo. Me congrego porque soy salvo, oro porque soy salvo, no robo porque soy salvo, no mato porque soy salvo, no codicio a la mujer de mi prójimo porque soy salvo. Porque eso produce el Espíritu Santo dentro de mí. La pregunta es si la ley de Dios está grabada en tu corazón. Los que dicen, ya no vivo por gracia, vivo por la ley. ¿A qué te refieres? ¿A que puedes pecar? Puedes estar en adulterio, en fornicación, borrachera, mentira, robo, y dices, después nos arrepentimos. ¿A eso? No, hermanos. Eso no es gracia. Eso es libertinaje. No conoces la gracia. No conoces la gracia. Y la ley de Dios no está escrita en tu corazón. No te engañes. La sigues teniendo en tablas de piedra. La sigues teniendo en tablas de piedra. La ley moral de Dios no está muerta. La ley moral de Dios sigue viva. Pero ahora viva en el corazón del hombre. No está muerta. Hermanos, la ley de Dios debe cumplir 4 funciones. La ley moral de Dios debe cumplir 4 funciones. Punto número 1. La ley de Dios nos despierta a la necesidad que tenemos de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿a qué los despertaba? Cuando veían la ley y sabían que no la podían cumplir, ¿qué tenían que hacer? Un sacrificio. ¿Un sacrificio para qué? Para poder cubrir nuestro pecado. Si somos pecadores, la ley lo dice. Y un sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. Necesitamos de los sacrificios. La ley moral de Dios nos despierta a la necesidad que tenemos de Cristo. Al yo venir y ver que no puedo cumplir la ley porque soy ratero, robo, fornicario, adúltero, idólatra, no hay salvación para mí. Necesito de un Salvador. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Voy rápido por el tiempo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Gálatas 3:24. La palabra ayo viene de una palabra griega que es paidagogos. ¿De dónde crees que viene eso? Pedagogo. La ley de Dios es como nuestro pedagogo. Nos despierta a la necesidad de Cristo. Punto 2, la ley de Dios nos apunta a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Romanos 8, del 1 al 3. Por tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podrá haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Entonces, punto número 1, la ley de Dios nos despierta la necesidad de Cristo. Punto número 2, la ley de Dios nos apunta a Cristo. Punto número 3, la ley de Dios nos muestra la mejor manera de vivir, ya que nos revela al mundo tal y como es en realidad. Date cuenta de lo que hay en la realidad. Lo terrible que somos. Al mundo le encanta decir, mira la cruz y mira al Señor cuánto nos ama. Mira al Señor cuánto nos quiere. Ahí mostró su verdadero amor. La cruz revela los pecadores y lo crueles que somos. Porque el Santo Dios, el Hijo de Dios, tuvo que morir en la cruz del Calvario por tu pecado. Ve lo terrible que somos. Punto 4. La ley de Dios nos mide, nos evalúa para que sepamos cómo estamos en nuestro andar espiritual. ¿Cómo andamos en nuestro andar espiritual? Salmo 119, versículo 151 al 152. Salmo 119, versículo 151 al versículo 52. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La ley moral de Dios me evalúa. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con el Señor? Hermanos, cuando obligamos a la ley como creyentes a hacer algo adicional a estas 4 cosas, la estamos usando impropiamente. Eso es lo que el Señor nos quería enseñar al darnos su ley, apuntarnos a que somos pecadores y a que necesitamos un Salvador. Desde Génesis 3:15 necesitábamos la simiente. Desde Génesis 3:15 necesitábamos la simiente. La suma de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, pregunta. Entonces, ¿la ley moral de Dios es para nosotros? Es para nosotros. Sigue siendo para nosotros. Por eso vamos a estudiar los 10 mandamientos, porque son para nosotros. Todos. Todos. Lo que vamos a enseñar los siguientes domingos es los 10 mandamientos que están grabados en tu corazón. Y si están grabados en tu corazón, ¿los vamos a obedecer? ¿O unos sí y otros no? No, matar sí, pastor, robar, pues sí, adulterar, pues sí, eso sí. Pero tener otros dioses ajenos, no guardar el día del Señor, esos son medios exagerados. Esos dependiendo como yo los vea. No, no es como tú los veas. Es como la Biblia los manda.
El Señor tenga misericordia, hermanos, de ti y en mí en esta mañana y grabe sus mandamientos en nuestros corazones. Que puedas conocerle. Ven a Cristo. Refúgiate en Cristo. Pide perdón al Señor. Hermano, recuerda, yo no trato de cumplir y obedecer los mandamientos de Dios para ser salvo. Los trato de cumplir y los obedezco porque soy salvo. La ley moral de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hemos comprendido y hemos entendido, Señor, lo que tú nos enseñas a través de todas las Escrituras. Todo apunta a Cristo, Señor. Por eso podemos comprender y entender lo que el apóstol Pablo decía. Si tú, que conociendo la ley de Dios juzgas al que no la conoce, pero haces estos pecados, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Porque aquellos, Señor, que conocen la ley de Dios y juzgan al que no la conoce, pero siguen esos pecados, realmente conocen la ley de Dios, pero esa ley que está escrita en tablas de piedra. Y eso refleja que esos mandamientos no están escritos en su corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, hemos aprendido que los mandamientos apuntan hacia ti, la necesidad que tenemos de ti. Somos pecadores, Señor. ¿Quién puede ser salvos? ¿Quién puede ser salvo, Señor, para obedecer tus mandamientos? Nadie, Padre, porque nadie los puede obedecer. Solamente hubo alguien que los pudo obedecer y es tu Hijo Jesucristo. Los obedeció, Señor, a la perfección. Y nosotros nos unimos a Cristo, Señor, en su muerte y en su resurrección. Y gracias a Él, Señor, ahora tú nos puedes ver a través de Él, limpios, santos, puros. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias por mis hermanos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión. Y de una obra sobrenatural, Señor, escribe sobre nosotros, en nuestros corazones, tu ley moral. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.